Hola a todos, bienvenidos a nuestro video. Hoy vamos a hablar sobre uno de los acontecimientos más importantes de la historia del conflicto armado y el acuerdo de paz firmado con las FARC en el año 2016. Antes de comenzar, queremos hacerles una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Colombia vivió más de 50 años de guerra interna? ¿O por qué después de firmarse un acuerdo de paz todavía se sigue hablando de retos y desafíos para alcanzar una paz completa? Pues precisamente de eso vamos a conversar hoy. Así es, muchas veces escuchamos noticias sobre el conflicto, las víctimas o los acuerdos de paz, pero no siempre entendemos cómo comenzó todo, por qué duró tanto tiempo o qué cambios ha traído el acuerdo firmado en el 2016. Por eso, durante este video vamos a analizar las causas de la prolongación del conflicto armado, los puntos principales del acuerdo de paz con las FARC, sus aportes para el país y los retos que todavía enfrenta Colombia para consolidar una paz estable y duradera. ¿Qué fue el conflicto armado colombiano? Para empezar, debemos entender qué fue el conflicto armado en Colombia. No se trata de una guerra convencional entre dos países, sino un conflicto interno en el que participaron diferentes actores: el Estado colombiano, los grupos guerrilleros, las organizaciones paramilitares y bandas armadas ilegales. Este conflicto afectó a varias generaciones de colombianos, especialmente aquellos los más vulnerables. Y cuando hablamos de afectación, no nos referimos únicamente a los combates. Las consecuencias fueron enormes: desplazamientos forzados, secuestros, desapariciones, homicidios, reclutamiento de menores, amenazas y pérdidas de territorio por parte de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares para proteger sus vidas. Muchas familias perdieron seres queridos y otras quedaron marcadas por experiencias de violencia que aún hoy siguen presentes en la memoria colectiva del país. Por eso, cuando hablamos de conflicto armado, no hablamos solamente de historia, sino de experiencias que transforman profundamente nuestra sociedad colombiana. Esta es una pregunta muy importante. Muchas personas piensan que el conflicto duró tanto tiempo únicamente porque existían grupos armados. Sin embargo, las causas son mucho más complejas. Exactamente. Una de las principales causas fue la desigualdad social. Mientras algunas regiones del país tenían oportunidades de desarrollo, educación e infraestructura, otras pertenecían en condiciones de pobreza y abandono estatal. Esto generó inconformidad y tensiones que alimentaron la violencia. Otro aspecto importante fue el problema de la tierra. Durante años existieron conflictos relacionados con la distribución de la propiedad rural. Muchos campesinos no tenían acceso a tierras productivas, mientras que grandes extensiones estaban concentradas en pocas manos. También debemos mencionar la exclusión política. Algunos sectores de la sociedad consideraban que no tenían suficientes oportunidades para participar en la toma de decisiones del país. Esas situaciones contribuyeron al surgimiento y fortalecimiento de movimientos insurgentes. Y hay otro elemento que tuvo un impacto enorme: el narcotráfico. Con el paso del tiempo, la producción y comercialización de drogas ilícitas proporcionó recursos económicos a distintos grupos armados. Esto les permitió adquirir armas, aumentar su capacidad militar y mantener el conflicto durante décadas. En otras palabras, el conflicto no continuó solamente por diferencias ideológicas, sino por factores existentes como los económicos, sociales y políticos que alimentaban constantemente la violencia. Uno de los actores más importantes del conflicto fueron las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Este grupo surgió oficialmente en 1964 y llegó a convertirse en la guerrilla más grande del país. Las FARC afirmaban luchar por cambios políticos y sociales en Colombia. Sin embargo, durante el conflicto también participaron en acciones que causaron graves afectaciones a la población civil, como secuestros, atentados, reclutamiento de menores y ataques armados. Con el paso de los años, la confrontación entre las FARC y el Estado produjo miles de víctimas y enormes costos para la sociedad colombiana. Por eso surgió la necesidad de buscar una salida negociada al conflicto, el camino hacia la paz. Y después de varios intentos fallidos de negociación en distintos gobiernos,
En el 2012 comenzó un nuevo proceso de diálogo entre el gobierno colombiano y las FARC. Las conversaciones se realizaban principalmente en La Habana, Cuba. Estas negociaciones no fueron sencillas. Durante varios años se discutieron temas complejos relacionados con el campo, la participación política, las víctimas, el narcotráfico y el fin de la confrontación armada. Finalmente, el 24 de noviembre del 2016 se firmó el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Este acuerdo fue considerado uno de los procesos de paz más importantes del mundo por la amplitud de los temas abordados. Ahora vemos cuáles fueron los principales puntos del acuerdo. El primero fue la reforma rural integral. Este punto busca mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales mediante acceso a tierras, infraestructura, educación y oportunidades productivas. El segundo punto fue la participación política. Su objetivo es fortalecer la democracia y garantizar que diferentes sectores puedan participar en la política del país. El tercer punto fue el fin del conflicto. Aquí se incluyeron aspectos fundamentales como el cese al fuego, la dejación de armas y la reincorporación de excombatientes a la vida civil. El cuarto punto abordó la solución al problema de las drogas ilícitas. Se propusieron programas de sustitución voluntaria de cultivos y alternativas económicas para las comunidades. El quinto punto se centra en las víctimas. Este es uno de los aspectos más importantes e innovadores del acuerdo porque reconoce sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Finalmente, el sexto punto estableció mecanismos para garantizar la implementación y verificación de todo lo acordado. Una de las preguntas que muchas personas se hacen es, ¿realmente el acuerdo ha aportado algo positivo al país? La respuesta es sí. Uno de los principales logros fue la entrega de armas por parte de miles de integrantes de la FARC. Esto permitió reducir significativamente los enfrentamientos entre la organización y el Estado. Además, miles de excombatientes iniciaron procesos de reincorporación a la vida civil mediante proyectos productivos, educación y formación laboral. Otro avance importante fue la creación de mecanismos de justicia transicional como la Jurisdicción Especial para la Paz, que busca esclarecer hechos ocurridos durante el conflicto y contribuir a la reparación de las víctimas. También se generaron nuevas oportunidades para el desarrollo de territorios históricamente afectados por la violencia. Aunque los resultados no han sido iguales, en todas las regiones sí se han logrado avances significativos. Sin embargo, la firma del acuerdo no significó el final de todos los problemas. La construcción de paz es un proceso mucho más largo y complejo. Entre los principales desafíos encontramos la presencia de grupos armados ilegales en algunas regiones del país. Estos grupos continúan generando situaciones de violencia y afectan la seguridad de las comunidades. También existen dificultades relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas que siguen financiadas por actividades armadas. Otro reto muy importante es garantizar la seguridad de líderes sociales, defensores de los derechos humanos y firmantes del acuerdo. Además, muchos sectores consideraban que algunos compromisos del acuerdo avanzaban más lentamente de lo esperado, especialmente aquellos relacionados con el desarrollo rural y la transformación de los territorios. Antes de analizar este tema, podemos afirmar que la paz no depende únicamente de la firma de documentos. La paz requiere compromiso, diálogo, respeto por las diferencias y participación de toda la sociedad. También implica reconocer el sufrimiento de las víctimas y trabajar para que hechos similares no vuelvan a repetirse. La construcción de paz estable y duradera es una responsabilidad compartida entre el Estado, las instituciones y los ciudadanos. En conclusión, el acuerdo de paz con las FARC representa uno de los esfuerzos más importantes realizados por Colombia para superar décadas de conflicto armado. Los avances alcanzados demuestran que el diálogo y la negociación pueden convertirse en herramientas fundamentales para resolver conflictos y construir un mejor futuro. Para finalizar, queremos recordar que detrás de cada hecho del conflicto armado existen historias reales de personas, familias y comunidades que sufrieron las consecuencias de la violencia. Por eso la paz no debe entenderse únicamente como la firma de un acuerdo, sino como un compromiso permanente con el respeto, el diálogo y la construcción de una sociedad más justa. Como colombianos tenemos la responsabilidad de aprender de nuestro pasado para no repetirlo, desde nuestras acciones diarias a la convivencia y la reconciliación. Solo así podremos construir un país donde las futuras generaciones crezcan en un ambiente de esperanza, oportunidades y paz. Muchas gracias por su atención. Recuerden, soñar un país en paz.